¿Qué tienen en común los personajes del mundo o del universo de Disney con la generación de ideas para solucionar un problema dentro de una empresa? Y es que todos estamos utilizando normalmente las mismas técnicas para generar ideas, pero si nos empezamos a apalancar en diferentes personajes, cuando tú dices, ¿qué haría mi papá para solucionar esto? ¿Qué haría mi mamá para solucionar esto? ¿Qué haría mi jefe para solucionar esto? ¿Qué haría Iron Man para solucionar esto? ¿Qué haría Batman para poder solucionar este problema? En la medida que nosotros empezamos a pensar qué otro personaje nos ayudaría o de qué manera solucionaría este problema, estamos utilizando una técnica de creatividad. Entonces, ¿de qué trata este video? Y es de poder hacer una lluvia de ideas, pero con superhéroes o inclusive con villanos, porque les voy a dar acceso a mi comunidad y en mi comunidad tengo unos GPTs formulados de cómo puedo resolver retos empresariales inspirados en un superhéroe o en un villano. Bueno, esta es la técnica que utilizan muchas empresas de creatividad en el mundo, de cómo generar ideas y lo hacen apalancados en diferentes personajes. Hay un fenómeno, y voy a arrancar aquí con un dato, y es que hay un fenómeno llamado perspectiva de distancia psicológica. Y es que siempre que nosotros vamos a tratar de solucionar algún tipo de reto, lo hacemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro conocimiento, nuestras limitantes y también desde las habilidades que podemos llegar a tener. Pero cuando empezamos a pensar cómo lo haría un personaje histórico, o cómo lo haría un deportista, o cómo lo haría un político, o cómo lo haría un superhéroe o un villano, empezamos a tener diferentes alternativas porque empezamos a activar diferentes mecanismos y patrones mentales que normalmente no activaríamos. Entonces, nosotros tenemos unas limitantes, pero ese personaje al que nosotros estamos llamando puede que no tenga esas limitantes y empezamos a generar ideas completamente diferentes. Pero cuando pensamos cómo lo resolvería un problema alguien ajeno al universo donde estamos trabajando, el cerebro va a activar modos distintos, más creativos y menos restringidos porque esos personajes no tienen las mismas restricciones que nosotros podemos llegar a tener. ¿Los niños normalmente están utilizando esto? Claro que sí, porque los niños juegan, yo soy un superhéroe, o yo soy este futbolista, o yo soy este personaje, y cuando los niños se montan en ese personaje, hacen cosas que normalmente no harían si fueran ellos. Es como tener ese personaje que nos va a ayudar a resolver muchos problemas y nosotros cuando empezamos a crecer y ya estamos en la vida adulta, olvidamos hacer ese tema de encarnarnos en algún otro personaje. Ya saben que tengo una comunidad que se llama Los que mueven la aguja. Es una comunidad que está en la plataforma de School y en esta plataforma tengo una caja de herramientas para hacer innovación y para apoyar los procesos de creatividad. En este momento pues no tiene costo. Seguramente más adelante algún módulo tendrá costo, pero en este momento si ingresas no tiene ningún costo y creo que lo voy a dejar así por mucho, mucho, mucho tiempo, que no tenga ningún costo ingresar a esta comunidad. ¿Y yo qué tengo en esta comunidad? Voy a contarles ahí rápidamente, antes de abordar este tema de cómo hacerlo con superpoderes o con personajes. Tengo un módulo que se llama El Novato en Pista y en este módulo tengo diferentes inteligencias artificiales diseñadas para adelantar procesos creativos. Y hoy que en este video estoy hablando de este tema de cómo poder hacer lluvia de ideas con superpoderes, tengo precisamente un GPT formulado y te va a preguntar, bueno, ¿cuál es el problema que quieres resolver? ¿Cuáles son los elementos del entorno? ¿Lo quieres hacer con villanos o lo quieres hacer con superhéroes? Y es más, te va a preguntar si quieres que lo hagas con superhéroes de DC Comics o de el universo de Stan Lee de Marvel. Bueno, ahora, si no quieres entrar a mi comunidad y solamente estás aquí en este video viendo porque necesitas hacer un tema de generación de ideas, te voy a hablar de paso a paso de cómo utilizar esta técnica de poder hacer ideación con algún tipo de personaje. Lo primero, siempre lo estoy repitiendo en todos mis videos y es que tienes que tener muy claro cuál es el reto, cuál es el problema que estás tratando de solucionar y siempre hay esta fórmula de cómo podríamos mejorar la comunicación entre áreas, agregar reuniones sin agregar reuniones, que es el reto que estoy trayendo aquí como ejemplo. Es más, si ustedes, si tú estás viendo este video y necesitas que yo te ayude a cómo formular los retos de innovación o los retos para disparar la creatividad, puedo hacer un video basado en eso, pero escríbeme en los comentarios si lo quieres. Paso número 2. Elige el personaje con diferentes atributos. Yo acá tengo un personaje de los años 80 que se llamaba MacGyver, el cuáles eran sus atributos, que improvisaba, que usaba lo disponible, que convertía
los diferentes obstáculos en cosas para poder salir adelante. Por ejemplo, Iron Man utiliza la tecnología, sistematiza, escala muy rápido. Yoda tiene esa paciencia, pregunta antes de responder y siempre está dispuesto a enseñar. Son algunas características que tienen algunos personajes y yo puedo utilizar esas características de los personajes para mi proceso de generación de ideas. Paso número 3. Hay que preguntar este reto, ¿cómo lo resolvería este personaje? Y teniendo en cuenta el problema que pusimos acá de cómo podríamos mejorar la comunicación entre las diferentes áreas de una empresa sin agregar reuniones, estamos generando ideas y podríamos decir aquí que, por ejemplo, MacGyver usaría esas pausas de café como microacciones o briefing para poder identificar qué se necesita claramente. Iron Man podría utilizar un tablero digital visible, muy tecnológico para hacer todo en tiempo real. Yoda haría una reunión mensual donde cada área enseña a los demás cómo fue que lo logró y cómo fue que lo hizo. Estoy trabajando en un tema de inteligencia artificial para poder hacer diferentes programaciones. Esto es como otro nivel que estoy tratando de desbloquear y formulé con base en los arquetipos de Carl Jung un tema de cómo puedes tú generar valor al interior de una empresa o cómo estás generando valor al interior de una empresa y si estás en un tema de intraemprendimiento, adelantando cosas dentro de la organización, cuál es la forma en la que tú más cómodo te sientes para generar ese valor. E hice un pequeño test de 10 preguntas, te demoras 2 minutos haciendo ese test y hay unos arquetipos o hay unos personajes que aparecen acá indicando que tú te identificas con ese arquetipo y desde dónde generas valor. Este test lo van a encontrar acá en la descripción del video, se llama el ADN del intraemprendedor y acá te va a preguntar si eres hombre o mujer porque esto tiene una connotación especial ahí y te va a preguntar, te va a hacer 10 preguntas y te va a decir finalmente cuál es tu arquetipo y cuáles son las características del arquetipo. A mí particularmente esto me gusta mucho porque hice un proceso de investigación para formular este test y arroja unos resultados súper chéveres. Ya les voy a mostrar qué tipo de resultados. Hay 5 perfiles y aquí el primer perfil se llama La Chispa y La Chispa es aquel personaje que le gusta pues generar valor desde las ideas, ¿no? La Chispa es el que siempre está desafiando el status quo, el que está pensando cosas diferentes, el que está buscando diferentes formas de hacerlo. Así que si haces el test y te da la Chispa, seguramente vas a identificar que tú eres esa persona que siempre está pensando en diferentes ideas para solucionar. También tenemos la brújula y es el que siempre está velando porque la planeación estratégica o el camino o la ruta estratégica se esté cumpliendo. Está el motor, que el motor es el que siempre está buscando implementar, hacer que las cosas pasen, que las cosas sucedan. También está el orfebre y el orfebre lo que hace es velar por la calidad de los procesos, de que las cosas siempre estén bien. Así que si tú dentro de la empresa siempre estás buscando que las cosas salgan bien, seguramente te va a salir el perfil de orfebre. Y también está el tejedor, y el tejedor es el que está velando por las relaciones entre el equipo, que siempre el equipo esté trabajando bien y que todos estén encaminados hacia lograr los resultados. Entonces tenemos estos diferentes arquetipos, ya los nombré, la brújula, la chispa, el motor, el orfebre, el tejedor. El tema es que ustedes puedan hacer este test y si estás viendo este video puedas hacer el test y puedas identificar cuál es tu perfil. Y esto te va a ayudar de muchas maneras. Si tú identificas cuál es el arquetipo que tú tienes, pues vas a poder generar como esa capacidad de entender por qué te gusta hacer más unas cosas que otras. Pero también si tú logras aplicárselo a tus compañeros de trabajo o a las personas con las que normalmente trabajas, vas a poder identificar por qué ellas también trabajan de esa manera y desde dónde les gusta generar valor. Y también esto te va a ayudar para que te puedas comunicar con ellos de la mejor manera. Creo que en la comunidad que tengo de los que mueven la aguja, la primera explicación que tengo ahí es que si tú estás hablando, por ejemplo, con un perfil que es motor, que es el que le gusta hacer las cosas, y tú eres chispa y siempre les vas a decir cómo hacer las cosas diferentes, el motor te va a decir, listo, pero esto qué valor me genera, de qué manera yo estoy solucionando los problemas con esto nuevo que me estás proponiendo. Y eso va a hacer que la comunicación entre los diferentes perfiles pueda cambiar. Bueno, ya avanzando acá,
Si quieres hacer el test, ya sabes que en la descripción de este video va a estar el link tanto de mi comunidad como del test. Y el test también te puede llevar a la comunidad. Bueno, entonces la próxima vez que tu equipo esté bloqueado con las mismas ideas de siempre, que de pronto alguien está dominando la conversación, puedes elegir diferentes personajes, ya sea de históricos o ya sea personajes de la vida cotidiana o superhéroes o villanos, y empezar a pensar cómo este personaje histórico de la política, del deporte o un villano puede ayudarte a solucionar el reto que estás tratando de hacer. Y ya sabes que tengo un GPT en mi comunidad de los que mueven la aguja. Tengo un GPT formulado y siempre te va a decir, bueno, ¿cuál es el problema que estás solucionando? Dime los elementos del entorno que tienes o las capacidades que tienes dentro de tu empresa, y te va a preguntar, ¿lo quieres solucionar con superhéroes o lo quieres hacer con villanos? Y te va a generar muchas ideas inspiradas en estos personajes. Entonces, te invito a que te vincules a mi comunidad de los que mueven la aguja. Ya sabes que está en la plataforma de School, y aquí tengo todo un curso de cómo hacer el proceso de innovación con inteligencia artificial, y tengo muchos recursos de creatividad e innovación para que puedas ser el mejor intraemprendedor dentro de tu empresa.